Hemos dividido la aplicación de esta técnica en 12 pasos. El primer paso sería iniciar la sesión como lo iniciarías en cualquier otro momento. El segundo paso es hacer la observación de tu paciente. Cómo viene la cita, cuál es su tono de voz, en general cuál es su ánimo, ¿no? Su estado de ánimo. El tercer paso sería determinar o prestarle especial atención a lo que el paciente repite más, ¿no? Se mide por frecuencia y por intensidad emocional. Esto en la terapia gestal se denomina o se conoce como lo que el paciente le está prestando toda su atención. Ahora vamos a hablar del cuarto paso, que vendría a ser la observación fenomenológica. Entonces, el terapeuta acá debe prestar mayor atención al cómo que al qué, ¿no? Entonces, al cómo lo dice el paciente. Esto es el sentimiento, la voz, el tono muscular, la postura corporal, etcétera, que van a acompañar la narración que va a hacer el paciente respecto a un acontecimiento. El quinto paso es el reflejo básico, ¿no? Donde se refleja el contenido, el sentimiento y el dato fenoménico para empatizar con la experiencia expuesta. Y hacer acá la evidencia a la figura. Entonces el terapeuta acá nunca debe considerar que la figura ya está clara para el paciente, tan solo porque la persona esté hablando constantemente de él, ¿no? El reflejo básico permite la toma de conciencia de la figura en cuestión y en caso la figura no esté clara, ¿qué pasa? Que corremos el riesgo de disolverse durante esta técnica una vez constituida pues la técnica de la silla vacía, ¿no? Corremos ese riesgo. 6. Se propone el experimento, es decir, se invita al paciente para el desarrollo de este procedimiento, que por lo general esta técnica se utiliza una vez que el paciente ha sido preparado previamente para este tipo de manejo. Entonces, ¿en qué consiste la preparación? Consiste en la previsualización de la imagen, ensayos de imaginería mental, fantasía guiada, proyecciones de tipo de pantalla, desinhibición, teatralización, etcétera, ¿no? Colocación de la silla. Primero el terapeuta va a colocar una silla vacía frente al paciente. Esta silla representará a una persona importante, alguna situación del pasado o algún aspecto de la personalidad en el que el paciente necesita trabajar. Se le pide al paciente que se concentre toda su atención en esta silla e imagine en ella la figura que previamente se ha identificado. La idea es que el paciente traiga a su mente de forma clara como si realmente estuviera ahí. Una vez que el paciente está concentrado en la silla, el siguiente paso va a ser dar forma a esta figura. Si el paciente está imaginando una persona, el terapeuta le pide que describa cómo es esa persona, su ropa, su apariencia, su edad, sus gestos o cualquier otro detalle físico que pueda recordar o imaginar. El terapeuta lo que tiene que hacer es observar atentamente la reacción emocional del paciente al recordar a esta persona. Si el paciente está trabajando con una situación en lugar de una persona, la silla va a actuar como una especie de pantalla donde el paciente irá narrando lo que sucedió en ese evento y cómo se sintió al respecto. El terapeuta también estará atento al impacto emocional de este recuerdo, ayudando al paciente a reconocer que aunque no puede cambiar lo que ocurrió, sí puede construir un nuevo significado para recordarlo sin dolor. Y si lo que se proyecta en la silla es un aspecto de la personalidad del paciente, con una necesidad, un rasgo o un sentimiento, el terapeuta le pedirá que también le dé una forma o una imagen. Esto permite al paciente poder comprender, mejorar esta parte de sí mismo como si fuera algo más tangible y algo más fácil de manejar. Ahora que la imagen está clara, comienza el diálogo. En esta etapa, el terapeuta le pide al paciente que cambie físicamente de silla y se siente en la silla vacía. En esta posición, el paciente representa la figura proyectada y comienza a hablar como si fuera esa figura. El terapeuta anima al paciente a expresarse libremente, diciendo lo primero que se le venga a la mente, sin juzgarse ni detenerse. La idea es que el paciente deje que la figura hable de la forma más sincera posible, sin preocuparse por si lo que dice parece lógico o no. Si el paciente tiene dificultad para desconectarse de su propia perspectiva y hablar desde la figura proyectada, el terapeuta lo tiene que ayudar a mantenerse en personaje. Es importante que el paciente no hable acerca de la figura, sino que hable como si realmente fuera esa figura. Después de un tiempo, cuando el paciente ha expresado lo que necesitaba, el terapeuta le pide que regrese a su silla inicial. En esta posición, el paciente reflexiona sobre lo que ha surgido durante el diálogo y cómo eso lo ha ayudado a entender mejor la situación
o a liberar algunas de sus emociones. Bueno, en este punto se tiene que hacer un intercambio de sillas. Para esto se va a preguntar a la otra persona cómo se siente, qué es lo que ha sentido de la experiencia, qué es lo que le gustaría decir. Y recordemos que las preguntas deben estar formuladas en tiempo presente, tienen que ser claras y directas. Por ello es importante que el terapeuta a cargo de realizar la técnica esté bien preparado para poder formular las preguntas de manera correcta y asimismo observar la reacción del paciente para poder seguir estructurando las demás preguntas que se van a hacer. Además, es importante de que el terapeuta pueda ver cuántos intercambios de silla más o menos se van a necesitar. Y lo digo así porque hay situaciones en las que puede ser suficiente con un solo cambio de silla y hay ocasiones en las que se puede hacer varios intercambios. ¿Por qué? Esto sucede dependiendo de la cantidad de diálogo que pueda existir o que pueda darse durante la sesión y dependiendo también del problema que se está tratando en el momento. Entonces el terapeuta tiene que ser hábil y tener buen ojo clínico para poder determinar la cantidad necesaria de intercambios. Para dar por finalizada la sesión, una vez que hayan terminado los intercambios necesarios y cuando el paciente esté sentado en su silla original, se le pide que con los ojos cerrados pueda ya poner la imagen de la persona que estaba en la otra silla, bueno, de la persona o de la polaridad que se ha estado tratando, y se le va a pedir que trabajemos con el cuerpo, con las sensaciones, porque recordemos que en la terapia gestáltica se trabaja mucho con estos aspectos. Entonces se le va a pedir que respire hondo, que se relaje y que disipe de su mente la imagen traída a la silla vacía propiamente. Y además se le va a ir preguntando en el transcurso igual de la técnica, de la sesión, se le va a ir preguntando qué es lo que ha estado sintiendo a medida que iba cambiando de silla con eso, en qué parte del cuerpo lo siente, de qué forma y de qué color es eso que siente, por ejemplo, si es una molestia, no lo sé, porque así es como se trabaja en la terapia gestáltica. Entonces se le va a pedir que disipe esa imagen y que poco a poco respire lentamente y que se vuelva a estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora, y que lentamente pueda empezar a abrir sus ojos a su propio ritmo, a su propio tiempo. A cada paciente le puede tomar un tiempo diferente para volver, bueno, de la técnica en sí, porque es una técnica imaginativa, para volver al momento presente y volver a la sesión propiamente, ¿no? Haber salido de ese espacio de imaginación, de el diálogo de la silla vacía. Y así es como termina esta técnica.